Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, una vez más, amados hermanos, estamos aquí en el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Amén, gloria sea al Señor. Estamos con un invitado especial, con el hermano Elkin Grueso, desde Colombia. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a tener un compartir o un diálogo de algo sobre cuando él era unicitario. Y recordemos que el hermano Elkin ahora es unicitario. Y vamos a hacer un diálogo y esperemos que este diálogo sea de edificación a tu vida. Comparte estos videos, gloria sea al Señor. Y pues suscríbete a nuestro canal, Concilio Internacional Dios de Agua y Valle. Estás invitado. Si quieres participar en uno de los programas, pues puedes hacerlo. Sí, simplemente comunícate con nosotros y con gusto dialogaremos con ustedes. Amén. Gloria sea al Señor. Pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Elkin. Bendiciones, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Rodrigo Ubiarco. Te habla tu hermano Elkin Grueso de acá de Colombia. Como usted dice, sí, es correcto, ex unicitario. Salí de la iglesia unicitaria, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y PUC, de la misma iglesia que ese rato, de ahí pues tuve que salir, mi hermano, porque pues descubrí que Jesús no es solo y que hay mucho error doctrinal allí. Ajá. Sígale, hermano. Oh, qué bien que seas, que nos des esos datos. La primera pregunta, amado hermano, cuando usted era unicitario, ¿qué es lo que enseñan esas organizaciones religiosas que son nuevas dentro del ámbito religioso? Porque pues nos dice la palabra de Dios que revelaciones nuevas son herejías, ¿sí? O sea, nosotros sabemos por la historia lo que nos marca que la unicidad surgió nuevamente en 1913. ¿Por qué digo que surgió? Porque en la historia fueron desarraigadas diferentes doctrinas o diferentes mentes unicitarias, sí fueron desarraigadas por más de 1000 años. Y vuelven a surgir en 1913, por ejemplo, con los unicitarios de William Branham, que fue, la revelación fue por medio de un ángel, en 1913, ¿sí? Fue la iniciación de la unicidad con William Branham, con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y en 1926, con la última revelación de aquí de la sede de aquí de Guadalajara, los de la Luz del Mundo, con, con Eusebio Joaquín Flores, ¿sí? Ellos son la última revelación, porque también Joaquín Flores asegura que fue por medio de una revelación en un culto pentecostal en Monterrey, ¿sí? Él también sale del movimiento unicitario y hace su propia organización religiosa y abarca también la doctrina unicitaria. ¿Qué nos puede usted decir acerca de qué es lo que enseñan? ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo le recuerdo, hermano, que yo he tenido varios audios y varios programas donde yo afirmo que en esos movimientos, tanto la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPUI y los de la Luz del Mundo, y junto con los de William Branham, que son los de Víctor Manuel Banda, ellos no creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, a Jesucristo en la carne, sea Dios. Ellos no lo creen. Ellos tienen dos Jesús, un Jesús Padre y un Jesús Hijo, ¿sí?
Entonces, relacionado al tema, ¿qué es lo que enseña dentro de sus movimientos o dentro de estas organizaciones religiosas? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Quién es el Hijo de Dios para ellos? Adelante, hermano. Em, amén, hermano. Bueno, sí, yo te voy a testificar, te voy a contar qué es qué doctrina enseña la IPUC, porque resulta que la unicidad de Dios siempre se le inculca ya a uno de que Dios es uno, Dios es uno. Eso es como un mantra, ¿no? Es algo muy común y corriente cuando usted conversa con algún unicitario, siempre le está diciendo es que Dios es uno, es un solo Dios, como que uno no supiera pues que hay un solo Dios, y eso se repite y se repite y se repite. Entonces, me gusta mucho esa pregunta que usted hace respecto a qué enseñan, qué es el Hijo de Dios. Mire que si usted hubiera preguntado quién es el Hijo de Dios, lo que usted preguntó, ¿qué es el Hijo de Dios para la unicidad? Porque realmente para la unicidad, por lo menos en la iglesia IPUC, así como la IPUI y otras que usted allí mencionó, dicen que el Hijo es la carne humana. Y cuando dice la carne, pues está incluyendo, digamos, lo que es carne, huesos y lo que es la parte de la sangre. Esa carne, sangre y huesos es una unidad, ¿no? Esa unidad componen lo que es el cuerpo humano. Ellos enseñan que el Hijo de Dios es todo lo que sale de un vientre de una mujer. Eso es un hijo de Dios. No sé ellos entonces qué pensarían de Adán o Eva, pero pues eran hombres formados del polvo de la tierra. Entonces, no sé si todo lo que sale del vientre de una mujer es hijo de Dios, entonces ¿qué es Adán y Eva? Pero pues todos sabemos que es hombre y mujer. Estos también serían hijos de Dios, pero nacidos de qué mujer. Pero ellos cuando se refieren a hijo de Dios es lo que es un hombre. Eso es lo que ellos le enseñan a uno. Que hijo de Dios es como decir lo que es mortal, lo que se muere, lo que no es divino, lo que se cansa. Ya no es como decir que es una persona, no, sino lo físico y palpable y visible y lo natural que tiene una persona. Entonces ellos le acuñan que viene a ser el hijo del Padre, no como otra persona, sino que es la persona del Padre invisible cubierto o enrollado o revestido de esa carne llamada hijo. Eso lo enseña la IPUI, la IPUC, y esto, digamos, en los cultos, así como tal, no lo exponen, hermano, abiertamente. Es algo como que ellos no lo quieren como mostrar así abiertamente, sino que ellos lo hacen es cuando hay estos debates o son como muy discretos y dan mucha vuelta para llegar a ese punto. Entonces, es algo que muchos universitarios, si un universitario me escucha, va a decir, no, eso no es así como él dice, sino que eso es como mientras usted va madurando, es que le van como inyectando ese tipo de doctrina, pues. Porque ellos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como uno. Entonces uno se cree como que está en una iglesia, como decir trinitaria, que cree en un solo Dios, pero de tres personas distintas, en la cual el Padre no es el mismo Hijo como persona, ni el Hijo es la misma persona del Espíritu, pero luego uno se va dando cuenta allí que le enseñan que el Hijo ya es como decir que es el Padre hecho es un humano y que a la diestra está es como él mismo sentado en el trono y así un montón de cosas que le van dando grano a grano, no de una sola vez te van a enseñar la doctrina unicitaria, sino que a partir de los cultos van tocando ese tema por tema por tema. ¿Ya? O más que todo en la doctrina para hacerlo bautizar. Pero ni allí, porque ellos para el bautismo, si ellos es posible tomar a una persona y bautizarla en ese mismo instante, así sea que no le hayan enseñado la doctrina de la unicidad, ellos lo hacen, hermano. Ellos lo hacen así. Y ya después le explican qué es la doctrina, no como
como en la mayoría de iglesias trinitarias, que es primero te enseñan cuál es la creencia, te muestran los textos, esperan, oran y todo eso. No, no, en la unicidad es, hágase bautizar en nombre de Jesús para perdón de pecado y ya está. Supuestamente ya está pues, de que ya no va a tener pecado, es lo que ellos dicen, que el trinitario es un pecador mojado. Y así pues, porque son varios puntos, pero respecto al Hijo de Dios, prácticamente, hermano, prácticamente no es una persona. Es la carne, piel y todo lo que era físico cubriendo al Padre, como un vestido pues de carne, no como una persona. Si ellos dicen sí, con un lado de la boca dicen no, es algo, pero por otro lado la boca dicen es, no, no es que sea algo, sino que el Hijo es el Padre vestido de Hijo. Entonces ahí es donde ellos dicen que el Hijo es el mismo Padre en cuanto a que el Padre está vestido de Hijo. Hijo igual a carne, sangre y huesos. Eso es, hermano. ¿Tiene usted otra pregunta? El escucharte con esta declaración es tremendo porque desde el punto de vista unicitario, siendo que yo he dialogado con diferentes unicitarios, todos tienen algo en común. Ellos dicen que si la humanidad de Jesucristo define que es una persona que tiene la naturaleza divina, si ellos aceptan eso, se acabaría la unicidad para ellos. Por eso ellos niegan la divinidad de Jesucristo, no la defienden como defendemos nosotros la sana doctrina, la creencia de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, porque tiene la naturaleza del Padre, es la imagen misma de su sustancia, su impronta, ¿sí? O sea, es la imagen del Dios invisible. Entonces nos muestra que el Dios Todopoderoso tiene una imagen visible que es en la faz del Señor Jesucristo. Y esto realmente nos habla de que Jesucristo es eterno desde la eternidad, porque en el libro de Génesis nos habla de que el Dios Todopoderoso hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea, si Dios no tiene una imagen, entonces ¿cómo va a ser al hombre a la imagen de Dios? ¿Sí? Porque el Dios es invisible. Pero vemos que en el cumplimiento profético del Nuevo Testamento, que nos da luz para entender todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso yo les he dicho que el Nuevo Testamento es la revelación complementaria del Antiguo Testamento, ¿sí? Todo lo que el Antiguo Testamento nos dice, profecías, todo lo cumple Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, no se ve ninguna profecía que la cumpla el mismo Padre. Y no se ve que Jesucristo sea el mismo Padre, sino que Jesucristo dice en Filipenses capítulo 2 que Él existiendo en forma de Dios, ¿sí? No escatimó ser igual a Dios. O sea, Él ya existía, ya tenía una existencia y Pablo es bien enfático cuando dice Cristo Jesús, refiriéndose a Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces muchos unicitarios entran a explicar la encarnación de una manera nestoriana. Aunque hay unos pastores, por ejemplo, el pastor Luis Polo dice que no son nestorianos, ¿sí? No es que yo afirme que tengan toda la doctrina de Nestorio, no, no, no. Tienen parte, tienen parte. Por ejemplo, un Jesús Hijo y un Jesús Padre, ¿sí? El ser celestial del Padre posee el cuerpo de Jesús, o sea, Jesús el Padre posee el cuerpo de Jesús el Hijo. Y eso es nestorianismo, eso es lo que creía Nestorio, ¿sí? Que la humanidad de Jesucristo no era Dios, sino que era Dios lo que habitaba dentro de él, ¿sí? Entonces, aquí está negando la divinidad de Jesucristo rotundamente. Porque Colosenses capítulo 2, versículo 9, si mal
me equivoco, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, todo el poder de Dios está corporizado en Jesucristo. Sí, por eso dice, en él habita toda la deidad, todo lo que es Dios, si la naturaleza de Dios habita en ese cuerpo corporizado. ¿Sí? Por eso Jesucristo hombre, tiene dos naturalezas, no es de que Jesucristo sea hombre y Jesucristo sea el Padre, dividiendo o no aceptando la naturaleza del Hijo de Dios. No, no, no. La persona de Jesucristo es el que tiene una doble naturaleza en su ser, ¿sí? No es que more un Jesús espíritu en un Jesús carne, no. Y nosotros somos defensores de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, aunque hay unos que no entienden, ellos creen que eso es politeísmo, pero no, eso es escritura, porque la divinidad de Jesucristo está bien clara en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Amén, gloria sea. Aquí adelante, hermano. Amén, hermano. ¿Me oye bien, cierto? Bueno, yo he hecho algunos apuntes, hermano, que usted ha comentado. Entonces, ellos, digámoslo así, si ellos están escuchando, si ellos están escuchando lo que usted está diciendo, hermano, ellos van a comenzar a mover la cabeza, a decir que no, que usted está mal, que no entiende la unicidad, que yo me he salido porque no entendí, o que usted así, al hablar así, no entendió. Miren, por ejemplo, le voy a explicar por qué. En este momento el universitario va a decir, no, qué torpe, esos trinitarios, porque no nos entienden. Miren, usted mencionó, por ejemplo, hijo no es naturaleza divina. Ellos lo saben, ellos dicen por eso. El hijo no es la naturaleza divina. Usted sí dice que el hijo es naturaleza divina, nosotros lo sabemos porque él dice, yo he descendido del cielo y el hijo no puede decir que él ha descendido. O como decir el texto que dice, si vierais subir al hijo, ¿dónde estaba primero? ¿Dónde estaba primero el hijo? Arriba, allí mismo lo dice el texto. O sea que el hijo no es nomás lo que sale de María. Entonces, por lo tanto, el hijo es divino. Entonces, la unicidad está negando al hijo la naturaleza divina del hijo. Entonces, si usted dice, por ejemplo, que el hijo no tiene naturaleza divina, igual ellos se le van a acomodar. ¿Por qué? Porque ellos van a acomodar y van a decir, sí, el hijo tiene naturaleza divina, pero lo de adentro, no lo de afuera. Lo de adentro, no lo de afuera. O sea, es como si lo de adentro es lo divino, digamos, lo de espíritu de adentro, y el aire de afuera, o sea, el aire que sopla por encima de los cabellos de Jesús y esto, no es el Padre, porque ellos dicen que el Padre es el todo, pues. El Padre es como, ellos dicen que el Padre no está ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni para acá, sino que es como algo, como un viento, un ruach. Ahí es donde ellos dicen que ese viento es el mismo Espíritu Santo, un soplo, es un viento, un aire que lo llena todo. Eso es lo que por lo menos a mí me enseñaron, porque cuando tú vas de una sede a otra o hablas con otro hermano, digamos de la sede de la capital del Valle o digamos de Cúcuta, bueno, de cualquier otro lado, tú vas a encontrar que allá le enseñan una cosa y acá le enseñan otra. Más que todo la definición del Hijo de Dios. Por eso usted no va a escuchar mucho del Hijo de Dios. Por eso a ellos hay que hablarles es del Hijo, de hablarles de Padre como el que está arriba y que pues envió al Hijo. De Hijo que es el que descendió del cielo, el Hijo. Porque ellos no creen que el Hijo descendió del cielo, porque ellos creen es que es carne humana. Entonces, carne humana no puede llover o caer de arriba. Y luego de caer de arriba, meterse en el vientre de María. Eso sería una herejía total. Entonces, el Hijo es el que descendió, pero como espíritu. O sea, que el que dice en Juan 1:1, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Dios fue que se encarnó ahí, el verbo y el logos. Y ahí hay otro problema porque ellos pues creen que el verbo es el mismo padre, pero ese padre estaba con quién. Y así, por ejemplo, usted por ejemplo mencionó, niegan la divinidad de Jesucristo, está grabado. Entonces ahí ellos van a decir, nosotros no negamos la divinidad de Jesucristo, porque Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre, Él es el Padre. Pero entonces hay que sumar la palabra de Dios.
la exégesis es que usted no puede presentar un solo verso contra 3 versos. Porque Jesús nunca hay un texto donde diga yo soy el Padre, o yo soy el Padre y yo soy el Espíritu Santo también, o que Él diga yo soy el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo soy yo y también soy el Padre. Eso no se va a ver. Entonces, ellos tienen que, digamos, hacer una interpretación privada para llegar a esa, ya, porque Jesús también dijo, al Padre nadie lo ha visto. Lo dijo en Juan 5, él dijo, nunca habéis visto su aspecto, nunca habéis visto su voz. Ahí hay un verso contra otro. Y hay otro verso donde él dice en Juan 6, si no estoy mal, hermano, que él dice, yo creo que usted lo tiene, que usted lo ha presentado, que él dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que salió de Dios, ese ha visto al Padre, que nadie ha visto al Padre. También en el libro de las cartas de Juan, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, ahí Juan está hablando del amor de Dios y él dice que nadie ha visto jamás a Dios, sino que lo que conocemos y hemos visto es que Dios envió a su Hijo, ¿ya? Entonces, si usted, hermano, o yo, digamos, le decimos a ellos, niegan la divinidad de Jesucristo, ellos van a decir no, porque sabemos que Él es el Padre. Y van a decir es que nosotros negamos la divinidad de Cristo, que porque no declaramos que Cristo es el Padre. Entonces, pero nosotros sabemos que sí niegan la divinidad de Jesucristo porque Él es el Hijo, no el Padre. Ya, por lo que ellos están negando que Cristo es el Hijo, en ese sentido de persona de Hijo. Porque ellos no pueden decir que Jesús es la persona del Hijo con el Padre, porque la Biblia habla de que Él se sentó en su trono con su Padre. Entonces no puede ser que un saco de carne, una chaqueta de carne, un vestido de carne esté sentado al lado del Padre, todavía una carne natural. Entonces ese es un problema para el unicitario. Ahora, usted también mencionaba de que Jesús es Dios. Ellos también le van a decir, hermano, porque nosotros lo tenemos al Hijo como Dios. Pero ellos van a decir, sí, el único Dios es solamente el Padre, por la oración de Cristo en Juan 17:3 que dice, en Juan 17:3, que él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ellos llegan hasta esa parte, como que el Padre es el único Dios verdadero, pero ahí hay un CAI, hay una I que dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que el único Dios verdadero consiste en conocer al Padre, que es el que envía, y ese CAI, que es en griego CAI, y a quién más. El único Dios consiste en conocer, y a Jesucristo el enviado. El enviado, ese es el único Dios, en unidad. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:38. Entonces, ahí es donde yo le digo que ellos no creen en esa unidad, ¿sí? Sino que dicen que el único Dios verdadero, pues es el Padre, porque hay un señor llamado Andrés Reyes con el cual tengo programado un debate, por si lo buscan. Él va a alegar como unicitario de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es una iglesia que cree en el Padre y él congrega allí. Él ahora niega que Jesús es el Padre para poder hacer el debate conmigo y ahora me sale a decir que él es unicitario, pero que cree que el único Dios verdadero es el que envió a Jesucristo y que Cristo, para él presentar la unicidad, niega la divinidad de Cristo presentándolo con una sola naturaleza como hombre nada más. Y mata a Cristo y no sé pues cómo va a ser él, porque ahí está el espíritu del anticristo. Entonces, ahí está también lo que usted hablaba de la doble naturaleza, porque yo estoy apuntando. Entonces, también ellos le van a decir, no, Jesucristo es el único Teos, y no hay más Teos, sino el único es Cristo. Y sabemos que hay un único Dios, pero Cristo es Dios, pero necesita estar en la unidad con el Padre para ser Dios verdadero. Si no, el testimonio de él no es verdadero. Entonces, usted decía que es la imagen del Dios invisible. El unicitario también le va a decir sí, porque él es el Padre. Pero ellos tienen un problema, por lo menos en la IPUC no se enseña, escuche bien mi hermano, lo que Cerrato está enseñando no se enseña, porque Cerrato
cree en la forma antropomorfa del Padre, mientras que la IPUC, allá donde a mí me enseñaba, el pastor decía, no, Dios no tiene imagen ni de antropomorfa, ni manos, ni cabeza, ni pie, ni coyuntura, ni menos se va a sentar como una forma de trono, ni que va a tener a alguien al lado. Él es infinito y se llena todo, y es como una abstracción, pues digámoslo así, infinita que lo llena todo. Ese es el Padre de la unicidad. Por lo tanto, no hay nadie con él que esté al lado o así. No puede haber lados para Dios, en lo que ellos dicen. Pero hace rato sí sabe que el Padre tiene un prosopon, por eso yo en la IPUC no se enseña a Jesús como persona. No se enseña a Jesús como persona, hermano, escuche bien. No se enseña a Dios Padre como persona porque ellos dicen, no, Dios no es persona. Eso lo creen los trinitarios, pero ese rato, uno de los que defiende la unicidad, maestro de ellos, para nosotros falso maestro, porque él dice, ya los refutó, porque él dice, sí, hay un prosopon de Mateo 10:28, creo que dice que los ángeles ven su Padre allá en los cielos. Entonces está, por ejemplo, Jesucristo es eterno desde la eternidad. Dice usted, claro, yo le van a decir, sí, es que Jesucristo es eterno, es el Padre eterno. Le van a presentar Isaías 9:6 y todo lo que le digo yo. Hay que la suma de tu palabra es la verdad, como dice el Salmo. Entonces, hay que sumar porque el Padre, ellos se toman solo el título de ahí, porque ahí será llamado su nombre. Y antes de ese nombre, Dios fuerte Padre eterno, hay una palabra llamada porque hijo nos es dado. Eso invoca a Juan 3:16, porque sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su hijo. Entonces, es enviado. Entonces, en Isaías 9:6 está hablando es que un niño nos es nacido, ¿cierto? Hijo nos es dado. O sea que es hijo desde el comienzo. Antes, o hubiera dicho padre nos es dado, o un Dios, el Dios único nos es dado. Y así. Ahora ellos dicen que Dios es unicidad significa único y que único es solo. Mire, cuando Abraham estaba, digamos, a hacer el sacrificio de Isaac, el ángel le dice que no vaya a sacrificar su único hijo, pero ya Abraham tenía otro hijo, que ese hijo se llama Ismael y estaba vivo, ¿ya? Pero le dijo, no me vas a sacrificar tu único hijo. Entonces ahí aparece la palabra único. Entonces no era que Isaac estaba solo, él tenía un hermano y lo tenía vivo. Entonces, ¿de qué único estaba hablando ahí si es solo y todo? O sea, que único no nomás decir unicidad es solo, solitario. No. Y muchas cosas, hermano, de aquí, de lo que usted dijo, ellos le van a tratar como de decir que no, que no. Por ejemplo, Dios hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, que Dios tiene que tener una imagen. Ese es otro problema para ellos en Génesis 1:26. Digamos, en el Nuevo Testamento, claro, la revelación está en el Nuevo, porque las profecías estaban Cristo, pero ellos dicen, no, el que cumplió las profecías fue el Padre. Y así, hermano, y así un montón de cosas, ellos le van a decir, todas esas profecías las cumplió el Padre en la cruz cuando dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, para todo ellos dicen que cumplió todos los salmos. Pero hay un texto en Job, creo que dice que todo hombre llegará al polvo y ahí terminará en el polvo. Entonces, algunos de ellos, un muchacho cristiano de por aquí cerca, cuando le hice la pregunta, ¿dónde está el Hijo de Dios? Me sacó ese verso y me dijo, mire, el Hijo quedó en la tumba, porque el Padre cumplió la escritura y quedó hecho polvo abajo. Todo hombre volverá a su tierra, al polvo, y quedó hecho polvo el Hijo. Y que subió fue como en espíritu. No, hermano, eso es algo totalmente una confusión. Y bueno, y así sucesivamente, algo que usted también mencionó aquí, parte del nestorianismo de Polo, claro. Polo crea otra cosa diferente a lo de ese rato, en las dos formas de existencia del Padre. Él dice que el Padre tenía dos existencias, una como Padre Espíritu, pero a la vez también existía como decir, una duplicación de el Padre hecho como un hombre. Y así oraba a la otra existencia y la otra existencia lo escuchaba y lo tiene ahí. Pero él tiene un problema de que tiene al hombre arriba, él tiene la naturaleza humana arriba en los cielos. Polo lo tiene porque él lo ha mencionado. Ahí, por ejemplo, hay que preguntarle cómo es que el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, está como mediador arriba al Padre. Porque él dice, sí, es que él tiene dos formas de existencia. Entonces, a eso ya no es unicidad, porque la unicidad enseña
no se puede dividir ni en dos ni en tres, sino uno solo, solitario, y que lo llena. No se parte en dos ni en tres. Y así sucesivamente. A ver qué otra cosa usted mencionaba. Jesús posee un cuerpo de hijo. La humanidad no era Dios. Claro, yo le van a decir también, no, es que la humanidad no era Dios, era el hombre. Ellos también creen en la doble naturaleza. Usted mencionó ahora que unos que no creen. Claro, Andrés Reyes no cree sino en una sola. O sea, hay unos que creen en la carne divina, que el Padre se hizo carne divino, divina la carne y todo, pero otros dicen que no. La IPUC no cree, la IPUC cree, no, el hombre, el hijo no era divino. Pero a él salió otra secta ahí que dice que sí, que el hijo también era divino, fíjese. Pero como ahorita estamos hablando, es como de donde yo salí de la IPUC, dicen, no, 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 el hombre no es divino jamás. Pero vemos cómo a Jesús lo adoran estando en carne, entonces ahí hay otro problema. Y lo de la deidad, digamos, la naturaleza, digamos, en él habita todo la corporalmente, habita la plenitud de la deidad. Deidad significa naturaleza de Dios, sustancia de Dios, de lo que es Dios, pues, de lo que era, de lo que es y de lo que será. Esa es la deidad, el espíritu. Él está corporalmente, pero como ellos dicen que no hay cuerpo, entonces ellos allí dicen que ese texto les sirve para decir que Él es el Padre. Y así, ¿qué más podría yo decir respecto a eso? Sí, las diferencias entre unicitarios y la divinidad de Cristo. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, usted dice, no, que niegan la divinidad de Cristo. Ellos dicen, no, porque Cristo es Dios y Cristo es el Padre. Según Romanos 9:5, Cristo es Dios el Padre. Entonces ellos dicen, no, no negamos la divinidad. Pero nosotros sabemos que sí la niegan porque ellos no conocen al Hijo que descendió del cielo y que subió y que está en el cielo. Y que él es, digamos, él tiene los atributos pues del Padre, estando con el Padre. Y eso es lo que se está negando en la unicidad. Y ellos lo llaman a eso, es politeísmo, y no creen en el uno por la unidad. Ahí, hermano, le doy el espacio para que usted, si quiere, pues agrega otra cosa. Pues sí, es cuestión de un enredo. Quizá al escuchar este conversatorio que hemos tenido van a decir, no, es que ustedes no usan la palabra de Dios, es que ustedes nomás están diciendo esto. Pero prácticamente este es un comentario acerca de cuando tú eras unicitario, que es realmente lo que estaban enseñando quién era el Hijo de Dios. O sea, ellos bien, tienen que saber bien realmente todo eso, porque ellos rotundamente niegan al Hijo de Dios, a Jesucristo, lo niegan. Ellos nos presentan dos Jesucristos, un Jesucristo que es espíritu y un Jesucristo que es carne. Entonces, como tú dices, si el Jesucristo que es espíritu se hizo realmente Jesucristo carne, entonces no tiene dos maneras de... Aló, mi hermano, se le cerró el micrófono. Sí, lo cerré porque iba. Bueno, gloria a Dios. Entonces, si predican dos formas de existencia de una misma persona, entonces es imposible que una misma persona tenga dos formas de existencia. Sí, porque no hay. Ahora dicen que Jesucristo existiendo en dos formas, siendo una misma persona, existen dos formas. Eso es lo que yo no capto ni entiendo. Pero sabemos en realidad que cuando nos ponemos a hablar de la palabra del Señor, y más cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, pues hay personas que se interfieren ante la palabra del Señor cuando escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Señor lo levantó como nuestro Salvador, ¿sí? Y que no hay otro, ¿sí? Otro Salvador más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento o primer pacto, cuando dice yo soy tu Salvador, entonces es una manera
de demostrar la persistencia de Jesucristo, porque no tenemos otro Salvador más que nuestro Señor Jesucristo. Es algo sorprendente, porque Jesucristo es nuestro Salvador. No tenemos, y dice la palabra de Dios, no tendrás otro Salvador más que a mí. Entonces, se refiere que tiene que ser que Jesucristo tenga la persistencia y que Jesucristo sea nuestro Salvador. Adelante, hermano. Eh, sí, hermano Rodrigo. Claro, muchas veces cuando hablamos de estos temas, los amigos unicitarios, ellos de pronto se ofenden porque ellos toman que nosotros estamos atacándolos en su persona, en su intimidad de ellos, ¿ya? Porque ellos les han enseñado que ellos son los únicos hijos de Dios, estando en esa misma iglesia, porque esa iglesia contiende la IPUC con la IPUI y la IPUI, o sea, se unen solamente cuando van a defender que Jesús es el Padre. Y así he visto como 3 ramas unicitarias acá donde yo vivo, pero también a nivel de YouTube y todo con los chats, pues, uy, ya encontré varias que se enredan una con la otra. Entonces, no es que nosotros estemos atacando a una persona específica, o cuando mencionamos a Polo o hace rato, que ellos también nos mencionan a nosotros, es porque los identificamos como falsos maestros en cuanto a que ellos están enredando las escrituras. ¿Por qué? Porque eso, digamos, lo que Polo enseña es muy diferente a lo de ese rato en cuanto a la doble existencia de Jesús. Ellos dicen que existen dos existencias, una como padre y otra como hijo. Entonces, sí, mi hermano, entonces eso es lo que yo puedo como ver, ¿no? Sí, hermano, entonces yo no sé si usted quiera añadir otra cosa, pues no sé, no creo que haya más cosas allí. Si usted quiere presentar más cosas, pues no sé, yo creo que eso es como lo que ellos pues me enseñaban ahí, que prácticamente el hijo no hay, pues, que porque el hijo es la carne, pues ya la carne natural ya no existe, prácticamente es como eso. Entonces, mi hermano, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna pregunta que usted tenga, pues me dice o gloria a Dios. Pues sí, hermano, entonces, no sé si usted ¿qué más puede opinar de esto, mi hermano? O si quiere le presento algunos textos o algo, no sé. Sí, hermano, si quiere, presente unos textos ahorita para que vean que también usamos la palabra del Señor, donde nos dice la palabra del Señor que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, por ejemplo, el texto más conocido que nosotros utilizamos mucho es el de Mateo 3:16, que dice la palabra de Dios que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, ahí el que habla no es la segunda forma de existencia de Jesucristo diciéndose a él mismo en otro estado o en otra forma de existencia, ¿sí? Ellos dicen forma de existencia por no decir modo. O sea, modo padre le hablaba al modo hijo, yo te amo, o sea, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente no entienden ellos, que hay alguien, ¿sí? Que el Señor eterno le dice a Jesucristo que Él es su Hijo amado, en el cual se complace, ¿sí? Y Jesucristo nos afirma en su palabra que Él es Hijo de Dios. Por ejemplo, en el ciego que llega y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice, dime quién es, Señor, para que yo crea. Dice, pues el que estás hablando con Él, Él es, ¿sí? Entonces, es algo que ellos
no lo pueden entender, no lo pueden, aunque como usted dice hace rato, sale y dice en un debate dice una cosa, en otro debate dice otra cosa, pues la mera verdad no concuerda, no concuerda en cada programa que hace, no concuerda con lo que dice en un programa. Pero nosotros sabemos que sí tiene que ser cuando uno monetiza su canal, pues tiene uno que ser así para tener vistas y que YouTube te pague. Esa es una de las cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí en Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces aquí nos muestra que alguien le entregó al Hijo todas las cosas y ese alguien es claramente identificado en ese texto como Padre. Él dice, por mi Padre, ¿sí? Es algo que realmente nos dice la Escritura, ¿sí? Hay otro texto también que nos habla de que Jesucristo también es el Hijo de Dios, ¿sí? Está un texto de, vamos a ver, por ejemplo, Mateo 16:28, dice, de cierto os digo, o sea, que es cierto lo que él dice, que no hay mentira, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿sí? Eso es lo que dice este texto, el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Jesucristo. Porque hay unos que ya dicen que, no, es que como resucitó, dejó de ser hijo de Dios para ser el único Dios, el único Padre, negando que Jesucristo obtuvo la eternidad. Entonces, aquí nos muestra claramente que Jesucristo ahorita está en un estado, sí, así como resucitó con su cuerpo, así está en el cielo, ¿sí? Y así él vendrá en su segunda venida. Entonces, y Jesucristo no va a terminar. Jesucristo reinará por toda la eternidad. Adelante, hermano. Sí, amén, hermano, así es. Esos textos que usted está presentando, claro, Jesucristo, él dijo cuando resucitó, dijo, mirad que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Entonces, eso está demostrando que cuando él resucitó, no resucitó solamente como espíritu, sino que tenía carne, huesos y, y no era nada más un espíritu incorpóreo. Y así él ascendió y lo que resucita, dice Pablo, que lo que resucita es inmortal, no de corrupción. Entonces, claro, él subió arriba y allá en su reino está, pero él como su deidad, como en él habita corporal porque tiene cuerpo corporal, pero un cuerpo no mortal, sino un cuerpo de inmortalidad a la diestra de su Padre, como está escrito, de la diestra de Dios, de su Padre. En él habita esa plenitud de la deidad. Entonces, esa plenitud, con esa plenitud de la deidad, él lo sabe todo. Digamos, hay un texto que dice, voy a buscarlo, que dice en Hechos 1, que dice, no les toca a ustedes saber lo que mi Padre tiene en su sola potestad. Sí, ese es un texto que yo he conversado con algunos universitarios y dudan, hermano. Ese texto es poderoso porque yo encontré a hermanos que decían, pero es que aquí yo veo, ellos decían, cuando en Hechos 1:7 dice así, dice la palabra, dice, y les dijo, ¿quién les dice? Jesús ya resucitado, ¿no? Antes de ascender, él les dice, él se les presentó ahí antes de ya pues subir, ya resucitado, les dice y les dijo, Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el Padre puso en su sola potestad. O sea, hay cosas que el Padre pone en su potestad solo. Como decir, como que no las comparte en ese momento con su Hijo. ¿Sí? Por eso Jesús decía, mi Padre es mayor que yo. O sea, que en cuanto a eso, ahí la unicidad no cabe por ningún lado.
en esa ascensión. Y es una pregunta que Jesús responde cuando los apóstoles le preguntan entonces, le dicen en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás, perdón, el reino a Israel en este tiempo, o sea, que se iba a restaurar el reino, porque como dijo usted ahora, el Salvador, el que restaura el reino es el Salvador, Jesucristo, el cual es enviado, tanto como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, según Hechos 5:4. El Padre es Salvador, el Hijo es Salvador, y ahí el Espíritu Santo viene también a convencernos de todo pecado, que es el otro consolador que Jesús dice, yo lo rogaré a mi Padre y enviar al otro consolador en Juan 14, pero no es que sean tres dioses, porque ahí es donde ya el unicitario comienza a decir, no, pues un politeísmo, pero ¿qué hacemos si la Escritura claramente lo está diciendo? Y no podemos quebrantar lo que está escrito o cambiar lo que Jesús está diciendo de que rogará para enviar el otro consolador. Entonces ahí es donde Jesús responde y dice, y les digo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Padre lo puso en una potestad. Ahí sí podemos decir como que individualmente el Padre dijo, bueno, nadie es, por eso Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Eso es otro texto. Voy a presentárselo, hermano, para que ustedes lo tengan en cuenta, que dice la Escritura en Marcos 13, capítulo 32, Marcos 13, 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, hablando de su venida, ¿sí? Ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces ahí vemos que hay cosas que el Padre se reserva en su sola potestad, pero que el Hijo, teniendo un cuerpo glorificado arriba, en la deidad que él tiene, él dice, vendremos y haremos morada en él, o con él, vendremos y haremos morada con él. Y no puede ser que el Hijo se baje y diga, vamos a hacer morada con el creyente y esté físicamente con nosotros, sino que es por medio del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque él habla allí del Espíritu Santo. Yo no sé si usted, si quiere, mi hermano, presente ese texto y ahí claramente se expone la Trinidad de Dios, porque no hay otro término que podamos usar, sino que es un término teológico muy antiguo que se ha venido usando y que no es católico, sino que es un término cuando Jesús dijo estas cosas, no, no existía en el catolicismo, no existía nada de esto, ¿sí? Voy a leerlo aquí un momentico para que así, si usted quiere, lo analizamos. Y esto lo del Hijo de Dios, mi hermano, que ellos dicen que es la carne, pero si es la carne con la que el Padre se cubre, ¿cómo se explicaría la unicidad de este texto? Esto es algo que ellos no lo leen ni lo tocan en sus cultos. Mire, Juan 14, 22 al 24, dice la palabra de Dios así. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, el unicitario entiende que la manifestación es solo una aparición. Entonces, en el término unicitario es como si Judas le está preguntando, Señor, o sea, ¿cuál Señor? A Jesús. Le dice, ¿cómo es que te manifestarás? O ¿cómo es que te aparecerás? Porque ellos, la manifestación para ellos es como que se aparece, ¿no? Porque fanerado sí es aparecer, pero también puede ser expresión. Entonces dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, que es al creyente que se le va a manifestar. Entonces respondió Jesús y le dijo, mire cómo le responde, en una forma prácticamente trinitaria. Mire, le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Está hablando ya del Padre, no él mismo, sino y mi Padre. Y vendremos y le amará. Y dice que es arriba, ¿no? Porque el unicitario siempre cree que el Padre estaba como abajo en la tierra. No llamaré a nadie Padre en la tierra, dice Jesús. Entonces dice, porque uno es vuestro Padre que está arriba en los cielos. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada
con él. ¿Cuándo se iba a manifestar Jesús? Que iba a venir, pero no solo, porque dice, y vendremos. ¿Con quién? Y haremos morada en él. Entonces, ¿con quién? Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, este texto está presentando que está hablando de que vendremos y haremos morada con él, es el Padre, no que la carne humana o lo llamado hijo va a bajarse en carne humana y decir, mire, yo vine Elkin o vine Rodrigo, vinimos y estamos aquí morando con usted, yo soy el hijo y que usted lo va a tocar y lo va a ver y lo va a palpar ahí. Esa manifestación no es así. Entonces, luego en el verso 25, seguido a eso le dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, verso 26, más el consolador, el Espíritu Santo, mire, a quien el Padre enviará en mi nombre, no que sea el mismo Padre, sino que más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Él, tercera persona del singular, tercera persona. El Espíritu Santo es el que Jesús habló aquí en tercera persona, hablando él, no yo, que es primera persona, no dijo tú, Padre, como segunda persona, sino él, tercera persona, o sea, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará. ¿Qué recordará? Todo lo que yo os he dicho, hermano. Entonces, ahí está. Eso no es unicidad. Eso se llama Trinidad y eso es el único Dios verdadero hablando de esa manifestación a Judas, no el Iscariote, hermano. Entonces, el Hijo de Dios no es lo que la Iglesia IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, está enseñando a los feligreses. Entonces, este es el error y hay muchos, pero muchos otros textos que podríamos nosotros presentar y exponer, refutando también esto de la unicidad y que esto más bien apoya en que hay un solo Dios, que el cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, pero es uno, ejad, unidad. Siga, hermano. Sí, pues como tú dices, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi palabra le amará y vendremos, haremos morada. O sea, ¿cómo se iba a manifestar a ellos y no al mundo? Claro, viniendo a morar en ellos por medio del Espíritu Santo. Sí, por eso se iba a manifestar a los que creían en el Señor Jesucristo y no a los mundanos y a los que no creen en Él. Por eso dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Por eso dice que Él iba a rogar al Padre para dar un consolador, que es el Espíritu Santo, en el cual nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a recordar. ¿Qué es lo que nos iba a recordar? El Espíritu Santo, la muerte, la vida y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso, por medio de la palabra de los apóstoles y por medio de la palabra escrita, nosotros creemos en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo se manifiesta en nosotros, ¿sí? No es que venga personalmente Él a morar con nosotros, no, sino que por medio del Espíritu Santo, que es el Consolador, es el que mora el Padre y mora Jesucristo en nosotros. Amén. Por eso dice que en el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia, mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén, hermano. Algo que quiera decir para finalizar este programa. No, pues hermano, quiero que los hermanos sepan pues que tienen que tener cuidado esta doctrina de la unicidad de Dios, la cual enseña que Dios es uno y nosotros también creemos que es uno, pero niegan la deidad del Hijo, del Hijo. El Hijo es divino y es un gran peligro creer eso. Entonces yo les voy a dar este último texto, hermano. Aquí hay una sentencia en el Juan capítulo 3, verso
36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. A ti, ¿a quién más? Y a Jesucristo, el enviado. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué creer en el Hijo? Pero no creerlo de que él solamente era ahí una manifestación en carne, como decir, un saco de carne vestido de carne, o algo en que se envolvió el espíritu, o algo allí que se cansa y se fatiga, o que simplemente muere, o que da fin, o que tiene inicio y fin, porque dice que el verbo era Dios, y sí, y que estaba en el principio con Dios. Entonces dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pues tenemos que creer, hermano, en el Hijo, 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 porque Él es el que Dios lo puso por juez de vivos y muertos, y que Él es el que el Padre le entregó todas las cosas en su mano, ¿sí? Él es Dios sobre todas las cosas, pero todas esas cosas se las sujetó el Padre, y él tiene que entregar en 1 Corintios ese reino, a todas esas cosas, a su Dios Padre. Ahí está. No como un Dios a otro Dios, sino que el único Dios, es decir, el Hijo, entrega al Padre. Eso sí es bíblico. No decir que un Dios entregó a otro Dios no sería bíblico, sino que el Hijo, que es Dios, entrega el reino al Dios y Padre, el cual es Dios. Ahí vemos, es una unidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida. Está hablando de la vida eterna, no la verá el que rehúsa creer, sino que la ira de Dios, la ira, mire, la ira de Dios está en él. O sea, ahí hay un juicio, un castigo, hay un riesgo en negar la divinidad, la deidad del Hijo en el cual habita corporalmente. El Hijo es Dios. Entonces hay que reconocer, declarar eso, que el Hijo es Dios. No decir, no, es Dios solo lo de adentro, y no, Él es todo Dios, pero Él murió con su naturaleza de hombre humano. Por eso Jesús decía que no temamos al que mata el cuerpo, y que después al alma no puede hacer nada. El alma no se puede matar. La deidad del Hijo de Dios, pues en ese caso el verbo que fue hecho carne, que está ahí dentro de ese cuerpo, no puede morirse en su deidad, pero manifestado en carne, y que está allí hecho carne, según Juan 1:14, murió en la carne, pero estaba vivo en el espíritu, invisiblemente estaba vivo. Entonces, eso es lo que tenemos que creer, hermano, porque o si no, ocurre esto que dice aquí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros creemos que el Hijo es Cristo Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero que sobre todas las cosas Él es cabeza de la iglesia, pero la cabeza de Cristo es Dios el Padre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces yo le invito, hermano, a tener cuidado de esta doctrina, estudiarla bien, mirar los videos del Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Ahí de pronto está mi canal La Diestra del Padre si quieren ver algunos videos, o el video del hermano Luis Carlos Reyes, o el pastor Braulio de la Torre, que son, o el pastor Solís también, que él refuta muchas otras doctrinas, pero la unicidad está más que todo refutada en estos videos, para cómo aprender a defenderse de esta creencia que niega que son como espíritu de anticristo lo que se está enseñando, mi hermano, con todo respeto, porque no es un ataque a la persona, sino que es un ataque a la enseñanza que viene de los que son muchos anticristos que andan por el mundo, mi hermano. Y pues con eso me despido. Que Dios les bendiga y nos vemos pues en otro programa, mi hermano. Muchas gracias, y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, en Lucas capítulo 9, versículo 20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el ungido de Dios, o sea, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Pues bien,
Nosotros nos retiramos, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Recuerda, el que es nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces sí, hay personas que no creen en Jesucristo. Amén. Gloria sea al. Nosotros nos retiramos. Gloria sea al Señor. Adelante, hermano Elkin. Sí, hermano. Sí, entonces, no, pues eso, ya me despedí. Entonces, muchos saludos a todos los hermanos, por allá el pastor Efraín, a la hermana Patricia, pastor Braulio de la Torre, bueno, al hermano Luis Carlos Reyes, al pastor Isaac Montaño, ex unicitario que salió de la unicidad. Y pues que Dios les bendiga grandemente, hermano, a usted también y a su ministerio, mi hermano. Glorias al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, comparte sus videos y tendremos una segunda parte de este programa tan interesante. Amén. Que lo expuso el hermano Elkin, las enseñanzas erradas de la unicidad, dadas por un hermano que fue parte de esa secta unicitaria. Dios los bendiga.